Hermanos, buenas noches para todos. En estos 13 años de celebración le damos gracias al Señor por su gracia y misericordia y nos sostiene cada día. En esta noche de hoy vamos a considerar la temática que tenemos planteada, pero no lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho de la manera expositiva en que lo hacemos. He traído hoy en la temática que me corresponde hacerlo de manera temática, valga la redundancia. Y le pido a Dios para que nos ayude a todos, particularmente a mí, a poderles exponer de la manera más clara y más entendida posible esto que vamos a enseñar en esta noche de hoy. El título de la serie que estaríamos enseñando en esta nueva celebración del cumpleaños de la iglesia, como lo dijo el pastor Carlos, es la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Traemos esta temática por la necesidad que tiene cada día el creyente de santificarse. Demostrar con su conducta que el Señor Jesucristo es quien gobierna su vida. El creyente es alguien que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz. El creyente es alguien que ha sido librado del poder de Satanás a Dios, como lo enseña la Biblia. El creyente ha recibido perdón de pecados gratuitamente en Cristo. El creyente incluso se le ha dado una herencia en los cielos. Todas estas bendiciones las ha recibido gracias a que ha creído en el Señor Jesucristo. Es por eso que se espera del creyente que sea luminar en medio de este mundo sumido en la oscuridad a causa del pecado. La epístola a Santiago, la cual enfatiza claramente la necesidad vital y urgente que tiene el creyente de mostrar su fe a través de obras, dice en el capítulo 2, versículo 14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Es como si Santiago dijera, ¿de qué sirve hacer una profesión de fe si no tienes ninguna obra? ¿Qué beneficio hay en eso? Aquí Santiago está tratando con la realidad de las personas que hacen una profesión de fe, pero no muestran ningún fruto de ella. Dice Martín Lutero, la justificación, ya sabemos que la justificación es una declaración legal de inocencia, es ese momento en el que somos reconciliados con Dios. La justificación es por la fe sola, pero no por una fe que está sola. Luego continúa diciendo que la fe que justifica es una fides viva, una fe viva, una fe que está con vida y sabes que está con vida cuando se manifiesta en el fruto de la obediencia. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el autor lo dice precisamente porque en los versículos anteriores había dicho que los antiguos alcanzaron buen testimonio delante de Dios. ¿Y por qué? Porque ellos creyeron a Dios, a sus palabras, a sus promesas, y esta fe que ellos tenían, que era la verdadera fe salvadora, la ejercían siendo obedientes a la palabra de Dios. Alguien decía que la fe conlleva confiar en las promesas de Dios en Cristo y esperar sus bendiciones por el Espíritu Santo. Esto implica obediencia a Dios. Es por la fe que hemos sido salvados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Es por la fe que somos salvos, como dice 1 Corintios 1:18. Es por la fe que seremos salvos, como dice 1 de Pedro 1:5. Así que nuestra vida como creyentes es de fe de principio a fin. Y sin duda alguna, los ayudantes que el creyente tiene en su caminar y que seguramente han sido los ayudantes de todos los creyentes de todas las épocas y de todos los tiempos, por el cual ellos intiman con Dios y tienen comunión con Dios, son los medios de gracia. Los medios de gracia. Y ese es el tema que vamos a considerar en esta noche. Los medios de gracia para santificación. Este es el tema que me corresponde a mí. Los medios de gracia para santificación. Alguien decía, la fe es el medio por el que acudimos al Dios que desciende hacia nosotros en los medios de gracia.
queremos conocer mejor al Padre mientras disfrutamos de la comunión con Él por medio de Cristo en el poder del Espíritu, es una pregunta que surge. Dios ha ordenado los medios de gracia para que haya un tráfico bidireccional, cielo, tierra, tierra, cielo. Es decir, Dios se acerca a nosotros a través de los medios de gracia y nosotros nos acercamos a Él mediante la fe. Ahora, los medios de gracia son los instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar a los creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Otra manera de definir los medios de gracia es decir que son medios de santificación. Esto es, recursos que el Señor nos ha dado. Otra vez, dádivas de Dios. Dádivas de Dios. Recursos que el Señor nos ha dado a fin de que el pecado sea mortificado y la vida de Cristo resplandezca en nosotros. Dichos medios son canales por los cuales Dios otorga su gracia a los creyentes. Surge una pregunta aquí. ¿Qué ha dado el buen y glorioso Dios de los cielos a su pueblo para ayudarles a ocuparse en su propia salvación, a hacer las buenas obras que Él ha ordenado y crecer en gracia? Respuesta: Dios ha dado herramientas específicas para completar estos resultados deseados. Dichas herramientas son los medios de gracia. Los medios de gracia son valiosos porque a través de ellos tenemos comunión con Dios. Hermanos, ser creyente no implica solamente que iremos a los cielos después de esta vida, sino que implica además que tendremos comunión con Dios aquí en esta tierra y la tendremos para siempre en la eternidad. Entonces es importante que el creyente todos los días, pero todos los días cultive una genuina comunión con Dios en esta tierra. Así que los medios de gracia son vitales que el creyente los conozca y los tome diariamente para su vida de fe. Si en verdad su meta es parecerse cada día más a tu Señor. Si tu meta creyente es parecerte cada día más a tu Señor, tú tomarás los medios de gracia. Si no, los pasarás por alto. Veamos en estos momentos 4 medios de gracia principales que quiero traerles a ustedes en esta noche de hoy. 4 medios de gracia principales. Primero, la palabra de Dios. Segundo, los sacramentos. Tercero, la oración. Y cuarto, congregarse juntos para la adoración pública. Ninguno de estos 4 elementos puede estar algún creyente faltando a ellos. La palabra de Dios, y veremos en qué sentido la palabra de Dios, los sacramentos, la oración y congregarse juntos para la adoración pública. Veamos entonces en primer lugar la palabra de Dios. Es importante como creyente que somos y que gracias a que hemos creído en el Evangelio, el hecho que debemos hacer parte de nuestra tarea diaria el leer y meditar las Escrituras. Cada uno debe escoger su propio lugar y tiempo de calidad para escuchar a su Señor hablarle a través de su palabra. Debe dedicarle el mejor tiempo y no el peor. La palabra de Dios es clave en la transformación de los creyentes, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. La palabra de Dios es la palabra de Dios, en la medida que te acerques más y más a ella, te irás afirmando más y más en la verdad. Es importante, hermanos. Estudia cada día la Biblia para que te afirmes cada día más y más en la verdad. Es por eso que como cristianos debemos tener presente que tenemos que permanecer firmes en nuestro aprecio por la palabra de Dios, que Él usa como medio primario para la edificación de su iglesia. El creyente es un estudioso de las Escrituras. De allí que al examinar la manera en que las Escrituras testifican de las verdades del Evangelio, de las verdades acerca de Cristo, tenemos que confesar que la palabra de Dios debería tener un lugar primario en la vida de la iglesia. Y es por eso que nosotros los líderes y la iglesia misma nos enfocamos más que todo en la palabra cuando nos paramos en el púlpito. No en las emociones, no en los cantos, sino en la palabra.
Es importante, nunca debe de cuidarse ese elemento primario en la vida de la iglesia, la palabra de Dios. De allí, vean lo importante de acercarse continuamente a la palabra de Dios. El salmista se despertaba temprano para orar y leer la palabra. Salmo 119, versículos 147 y 48. Los bereanos imparciales escudriñaban diariamente las escrituras. Hechos 17:11. Ellos tenían interés por conocer la verdad de las escrituras. Ellos no tragaban en seco. La lectura cuidadosa y diligente nos equipará para escuchar la predicación con discernimiento. Lo que quiere decir que cuando venimos a la iglesia y nos sentamos a escuchar, es a escuchar, a atender y a procurar poner en práctica estas verdades que me están enseñando. No puede haber creyentes distraídos cuando se nos enseña el evangelio en el púlpito. Siempre tenemos que venir a la iglesia con la intención de escuchar el evangelio. Si usted está sentado y la puerta se mueve, no tiene por qué ver la puerta. Escuche la palabra. No se distraiga por nada. Esté atento siempre. Usted sabe que necesita esta palabra para su vida. ¿Por qué distraerse? ¿Por qué ponerse a ver el celular, a ver videos, a ver cosas cuando tiene algo más importante delante de usted que está alguien que se para aquí a predicarle el evangelio? Es importante que tú, creyente, desde tu corazón muestres este interés y este amor que tienes por las escrituras. Tener una dieta constante y consciente de lectura personal de las escrituras nos hará perfectos y nos equipará para toda buena obra, como dice el 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17. También nos reprenderá y corregirá constantemente la Biblia, como dice 2 Timoteo 3, 16. Lo que puede ser difícil a veces, porque a veces no queremos cambiar cierta conducta, pero es necesario exponernos a la palabra para que ella cada día nos vaya transformando y purificando. Entonces, la palabra también nos enseñará con frecuencia que necesitamos a Cristo. Por eso siempre el llamado es Cristo. Miren a Cristo, busquen a Cristo. Nos dará la sabiduría que lleva a la salvación y nos dará un fundamento para la doctrina y la vida cristiana. Es importante entonces, hermanos, para el creyente las escrituras. Cuando lees la Biblia o escuchas la predicación fiel, ocurre algo más que una mera transmisión de ideas. La palabra es más que papel y tinta. Y la predicación es más que un discurso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿De quién se dice esto? ¿De qué libro se dice esto en este mundo? Díganme de qué libro dice eso. De ningún libro dice eso. Es solamente de la palabra de Dios. La palabra inspirada de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Siéntese a estudiarla con la determinación de que vivirá de acuerdo a sus reglas. Descanse en sus afirmaciones y actúe de acuerdo a sus mandatos. Hermanos, la Biblia es mejor cuando es leída y practicada. Entonces es importante que cada creyente que se acerca a la Biblia tiene que ir con la conciencia de que va a ponerla en práctica. No vengas después a jactarte de que te sabes tal o cual versículo o tal o cual libro. Eso no es importante si eso para eso vas a coger la Biblia. La Biblia es importante en el sentido de que tú te apropies de esas verdades y vivas en consecuencia. No te pongas a leer la Biblia para llenarte de conocimiento y para que la gente sepa que tú sabes Biblia. ¿De qué sirve eso, hermanos? Lo importante es que tú cada día seas transformado por esa palabra y que tu conducta dé testimonio de que verdaderamente cuando la lees te va transformando cada día más la palabra de Dios. Es importante eso. Ahora, en lo que respecta al uso de la palabra de Dios, la responsabilidad principal de la iglesia es asegurarse de que la palabra sea predicada de forma cuidadosa, sustancial y veraz, y confiar en que el Señor la utilizará cuando esto ocurra. ¿A qué me refiero con eso? Que tenemos que predicar el Evangelio. Sí, estudiamos la Biblia, pero también tenemos que predicar esa Biblia que nosotros estudiamos. Porque a esto nos llama el Señor, a ir y predicar el Evangelio.
se nos dice muchas veces esto aquí. Hermanos, muchas veces. Y creo que el Espíritu Santo nos obró en nuestras vidas para que escogiéramos esta temática, para recordarle a la iglesia, para que reaccione y se levante a predicar el Evangelio, a vivirlo y a predicarlo. El mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, vino como predicador del Evangelio. Dejaba de comer, dejaba de descansar, dejaba de reposar para predicar el Evangelio. Y si el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, vino a esta tierra y hacía eso, ¿cuánto más nosotros? Y estoy diciéndote no que vayas a demostrar a la gente que estaba en Biblia, porque muchos predican demostrándole que estaba en Biblia. ¿Por qué hacemos esto? Porque no queremos hablarle del pecado a la gente. No queremos hablarle del pecado, queremos tratar a la gente con liviandad, para que la gente se sienta bien cuando les enseñamos el Evangelio. No, el Evangelio es mostrarles su condición, mostrarles que son pecadores, mostrarles que están en enemistad con Dios, y cuando ellos vean esta condición en la que están, ahora sí les muestro la solución, que es Cristo. Pero hay que hablarles de su condición pecaminosa. Los apóstoles fueron enviados principalmente a predicar la palabra. Es importante, hermanos. Hombres como Timoteo y Tito fueron llamados a enfocarse, a predicar y enseñar con autoridad. Lo encontramos en 1 Timoteo y en Tito. Hermanos, estaríamos perdidos si no tuviéramos predicadores enviados a traernos las buenas nuevas. Pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos. ¿Por qué estamos aquí como creyentes? Porque alguien nos predicó el Evangelio. También es importante que quienes se le paran en el púlpito prediquen la palabra con fidelidad. Esto también es importante. Y ustedes como creyentes van digamos, a escuchar con atención esta predicación. Van a respaldar este servicio a Dios cuando se sientan ahí y escuchan la palabra. Y mucho más van a demostrarlo cuando se les predique el Evangelio y ese Evangelio, escuchado con atención, haciendo efecto en mi vida, me transforma. Si hay algo que causa gozo, por decirlo de esta manera, a un pastor, es ver que las ovejas escuchan y obedecen. Entonces no solamente está el hecho de que ustedes escuchen, de aquí tenemos que predicarle con fidelidad el Evangelio. Y ustedes tienen que escuchar con atención, deben interesarse, no distraerse. Si quieren hablar, quédense en su casa, vayan al cine o al parque. Aquí vienen a escuchar la palabra de Dios. Ya dijimos que es viva y eficaz y cortante y que transforma el alma. Aquí ocurren cosas que no ocurren en ninguna otra parte. Pero eso es importante que el que predica el Evangelio lo haga con fidelidad. Pero ustedes tienen que escuchar también con atención y procurar que esta palabra transforme sus vidas. ¿Qué mejor pago para un pastor que eso? Creyentes obedientes y hacedores de la voluntad de Dios. Hasta aquí entonces este primer punto acerca de la palabra. Vamos al siguiente punto, que son los sacramentos, hermanos. Los sacramentos. La Escritura también enseña que Dios instituyó los sacramentos como medios de gracia. El bautismo y la cena del Señor. Les recuerdo, hermanos, que gracia es el favor inmerecido de Dios. Cuando las personas se apropian de la gracia y entienden lo que la gracia es, nunca se van a jactar de nada en la iglesia. Nunca. Entonces, medios de gracia es lo que Dios te ha dado. Ahora tenemos los sacramentos, bautismo y cena del Señor. Lo primero que quiero anotar en cuanto a bautismo es que los apóstoles lo asociaron siempre con la fe salvadora. El bautismo simboliza una purificación interna. Es una manifestación visible de lo que ha pasado en el interior del pecador cuando se convierte al Señor. Todo el que pasa por las aguas del bautismo está comprometiéndose públicamente con Cristo como su Señor para hacer su voluntad, amparado en la gracia del Espíritu Santo. Otra vez lo mismo que dije en el tema de la Escritura, hacer la voluntad de Dios. Lo que yo hago como creyente siempre es prepararme para hacer la voluntad de Dios, honrar a ese Dios que me salvó. Es por eso que tenemos todas las razones para dudar de la conversión de alguien cuando éste
rehúsa bautizarse. Soy creyente, pero no quiero bautizarme. Tengo todas las dudas que me da la Biblia para decir, tú creo que no eres creyente. El libro de Hechos de los Apóstoles nos enseña que el bautismo siempre está asociado con la verdadera conversión. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos capítulo 18, versículo 8. Traigo estos dos textos. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Creían y eran bautizados. Verdadera fe y eran bautizados. Conversión genuina y eran bautizados. ¿Ven cómo se asocia la fe con el bautismo? Pablo vincula el bautismo con la gracia de la salvación cuando escribe: Dios nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Tito 3:5. Ahora, en cuanto a la cena del Señor, habla de la copa de bendición, 1 Corintios 10:16. Cuando se refiere a la cena del Señor, el apóstol Pablo, la gracia salvadora de Cristo es comunicada espiritualmente a los creyentes cuando ellos practican la cena por fe. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 11, versículos 25 al 27. 1 Corintios capítulo 11, versículos 25 al 27. Dice así la palabra del Señor. Síganme, mis hermanos, en sus Biblias y vean lo que significa la cena. Y les recuerdo, hermanos, que no vean esta lectura como una lectura mecánica, que si nosotros la queremos hacer en la cena, para recordarle esto, no lo vean como algo mecánico. Ay, a la misma lectura de siempre, ya me la sé. No, 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 no. Mira lo que significó esto. Y esto es lo que tú tienes que entender cada día en esta tierra mientras eres cristiano, la hora de Cristo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo murió. Murió por ti. Tú merecías el infierno. Y Él dijo: no, yo tomo el lugar de el nombre de cada uno de ustedes. Esto no es un simbolismo pasajero. Esto tiene que compungirnos a ustedes. Este tema de la cena. Si el incrédulo no quiere prestar atención a esto, ustedes deben emocionarse en el corazón por lo que Cristo hizo por ustedes. Aquí está hablando de su muerte, su sangre derramada, para que ustedes recibieran perdón y no fueran condenados al peor de los castigos. Esto no es un simbolismo pasajero. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso no es un juego venir a comerse aquí la cena. Esto es algo serio. Y que aún incluso en el contexto muchas personas fueron muertas porque estaban comiendo la cena indignamente. Hay que venir aquí con una conciencia de lo que esto significa. No podemos levantarnos tampoco por levantarnos cuando se nos llama a este momento tan importante en nuestra vida. Entonces, participar indignamente de esta cena puede ser objeto de juicio de parte del Señor. Entonces, la cena del Señor sirve como anticipo de este gran banquete, al tiempo que nos recuerda el único fundamento de nuestra esperanza de participar en el Apocalipsis 19:9. Hay un banquete final en que participaremos al final de los tiempos. Entonces tenemos estos dos medios de gracia y les recuerdo también aquí que si yo tengo participación con Cristo en su muerte y en su resurrección, yo tengo que ser obediente a la palabra del Señor. Y recalco lo que hemos dicho otras veces. El Señor murió en la cruz para que yo fuera un santo. Así que si yo tengo parte con la muerte del Señor, cada uno de ustedes tiene que ser un santo.
apartado para Dios, apartado del pecado. Es importante que vengamos a este evento, a este acontecimiento de gracia, purificados de toda inmundicia. Vamos al siguiente elemento, la oración. Otro medio de gracia, hermanos. La oración. Según la Escritura, la oración es otro medio de gracia. Otra dádiva de Dios. La oración es una manera con la que el cristiano cultiva una relación íntima con el Dios viviente. La oración en la devoción personal es indispensable, hermano. No es decir, cada día que llego a mi casa, en cualquier momento, Señor, perdona mis pecados, amén, y ya oré. No, eso no es nada. Es una devoción seria. Es un acercarme a Dios. Es acercarme al trono de la gracia. Sabiendo qué necesito y lo que Dios me puede ayudar. Esto es un hablar y tener comunión con Dios. En esta comunión ofrecemos a Él los deseos de nuestro corazón. Es como conversar con Él cara a cara, hermanos. Eso es serio la oración. Es un medio de gracia que cada creyente aquí debe estar cultivando. Y si hablamos de ese elemento personal, se invita a que el creyente tenga una comunión personal de oración con Dios, pero también a que no menosprecie la oración. Es como si estuviéramos buscando, ¿qué voy a hacer a la iglesia el miércoles? ¿Qué me van a dar? ¿Qué gano con eso? Hay cosas más importantes que hacer. Ojalá ninguno de ustedes esté pensando así. El creyente yo le he dicho muchas veces, hermanos, es gracia de Dios. No rehuses la gracia. Medios de gracia que tú necesitas para tu vida. Cuando se convoca a que la iglesia venga a orar, corre. No te hagas el sabio en tu propio entendimiento, quedándote en tu casa haciendo nada. Ven y edifícate con la iglesia. Que tú necesitas esto para tu alma. La oración puede incluir más de las siguientes cosas. Por ejemplo, adoración, alabanza, acción de gracias, confesión de pecados, súplicas, intercesión y dedicación de nuestras vidas a nuestro Dios. La oración, hermanos, no se trata de informar a Dios, sino de humillarnos delante de Él. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo, hermanos. La oración es eso, humíllate delante de Él. Como criatura débil y frágil que eres. De acuerdo a Efesios capítulo 6, versículo 18 y Judas 20, la oración es hecha en el Espíritu. Y se puede hacer de diferentes maneras, el tiempo que tú requieras. Y no se trata, hermanos, de ser como Israel en el Antiguo Testamento. Vivían en pecado y pecado. Y entonces, como estamos en pecado y orábamos, digamos, 20 minutos, vamos a tramar a Dios y oremos más tiempo. Y el Señor le va a decir, aunque multipliques tu oración, no te voy a escuchar. Porque lo que Dios demanda de su pueblo es un corazón arrepentido, compungido por el pecado, que ama la palabra de Dios, que ama a Dios. La oración no es un juego, hermanos. La oración no es un juego. El Espíritu da testimonio al Espíritu de los creyentes de que ellos son hijos de Dios y los hace clamar, Abba, Padre. Cuánta intimidad y cercanía tenemos con el Padre y con cuánta seriedad tenemos que entrar delante de nuestro Padre. Dice Juan Calvino, sabiendo pues nosotros por la fe que todo el bien que necesitamos y que carecemos en nosotros mismos se encuentra en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, en quien el Padre querido ha querido que habitase la plenitud de su liberalidad para que de Él, como de fuente abundantísima, sacásemos todo. Solo queda que busquemos en Él y que mediante la oración le pidamos lo que sabemos que está en Él. Es a Él a quien debemos clamarle y debemos pedirle lo que necesitamos para nuestra alma. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
¿Qué implican estas tres palabras? Pedid, buscad y llamad. Implican una profunda súplica a Dios ante la necesidad que tenemos de que nos ayude y nos capacite para hacer su voluntad. Cuando a mí se me llama a entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto, ¿cómo lo voy a hacer yo? Cuando a mí se me llama a buscar el reino de Dios y su justicia, ¿cómo lo hago yo en mis fuerzas? Cuando a mí se me dice que ame a mi enemigo, ¿cómo lo hago en mis fuerzas? Cuando a mí se me dice que soy pobre en espíritu, de limpio corazón, ¿cómo lo alcanzo en mis fuerzas? No hay manera. Es por eso que después que te dice estas cosas en el sermón del monte, nos va a decir esto: pide, busca y llama. Pídeme estas cosas. Tú no lo puedes hacer. Pídemelas en oración. Si quieres hacer la voluntad de Dios, pídenle a Dios que nos ayude a hacerla. Porque nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios de nuestras fuerzas. Alguien diría, la oración se transforma en un medio de gracia solo cuando está moldeada por la verdad de la Escritura. El Espíritu Santo toma la palabra y permite que los creyentes oren en armonía con la voluntad de Dios. Y finalmente, la última parte que quería traerles, hermanos, era el congregarse juntos para la adoración. Congregarse juntos para la adoración. No fue la intención de Dios que el verdadero creyente viviera la vida cristiana en soledad. Dios, después de la ascensión, después de la ascensión de Cristo, los apóstoles fueron a todos lados comenzando iglesias y ordenando ancianos. Siempre estaban juntos trabajando, como dice Hechos 14:23. Ellos hicieron esto para que los nuevos creyentes fuesen fortalecidos, animados, guiados e instruidos en el contexto de la adoración pública. Recordemos que ellos empezaron, siempre estaban juntos todos los días congregándose, y después los vemos todos juntos congregados el día del Señor en armonía. En armonía. La oración pública es el lugar donde entramos a la presencia especial de Dios omnipresente. Cuando el Padre reúne a su familia, Cristo les habla a través de la predicación de la palabra. Es importante entonces que estemos aquí juntos, hermanos, y que nos demostremos amor unos por otros. Es importante que estemos aquí juntos y nos tratemos bien unos con otros. Como iglesia que somos, repito lo que una vez les dije, no podemos venir aquí a sentarnos a mirar la cabeza del otro que está delante de mí. El congregarse juntos implica comunión, armonía, amor mutuo, unidad, santidad. Entonces, hermanos, nosotros ofrecemos oraciones por el Espíritu y gozamos de la presencia de Dios en los sacramentos cuando los aplicamos en nuestra vida. Dios, hermanos, no el hombre, fue quien ordenó porque por medio del congregarse para la adoración, cada creyente recibiera la ayuda y la bendición divina. El pueblo de Dios no solo se reúne para adorar y bendecir a Dios, sino también para fortalecerse unos a otros. Hermanos, es importante que estés pendiente del otro. Es importante, hermanos, que te asocies con los demás hermanos tuyos. Y no vamos a dejar de insistir en eso, porque la iglesia es un cuerpo vivo, es comunión. La iglesia no es algo partido en pedazos. Y ojalá entiendan todos eso. Vengan a adorar con la conciencia de lo que significa estar juntos adorando al Señor. Es triste a veces que uno ve a la gente que no cambia su conducta, pero vamos a seguir insistiendo en la comunión de todos. Vamos a seguir insistiendo en el amor, en el buen trato, en la ayuda, en la atención que debes tener con todos tus demás, no con los mismos de siempre. Vamos a seguir insistiendo en eso. Porque se quiere que la iglesia esté
congregada junta en armonía. Los creyentes son mandados a no dejar de congregarse, como dice Hebreos, o algunos dejan de congregarse por costumbre. Es importante congregarse, hermanos, y venir a adorar aquí a nuestro Dios. Entonces, rápidamente, estos 4 elementos se los voy a repetir antes de pasar a las aplicaciones de hoy. Hablamos acerca de los medios de gracia para santificación y nos referimos a la palabra de Dios, a los sacramentos, a la oración y a congregarse juntos para la adoración. Vamos a hacer la siguiente pregunta antes de aplicar. Hermanos, ¿a quiénes debemos esto de los medios de gracia? ¿A quiénes debemos esto, hermanos? ¿Y qué pasó para que yo ahora estuviera aquí recibiendo estos medios de gracia? Recuerden que esto significó que el Señor Jesús murió por nosotros. Él vino a esta tierra y lo humillaron de todas las formas posibles. Pero él tenía en su mente, voy a salvar a mi pueblo. Aquí los tenía en la mente. Los voy a llevar a la gloria. Yo no voy a echarme para atrás de esto que estoy haciendo. Voy a sufrir. Voy a ser humillado. Voy a ser maltratado. Voy a quedarme callado. Porque quiero que se cumpla perfectamente lo que vine a hacer por ellos. Y vino. Y miren cómo lo trataron. Miren cómo se burlaron. Miren dónde lo pusieron. Hasta que lo mataron. Y seguía por mi pueblo. Él le dio gozo saber que lo que pasó alcanzó que muchos fueran a la gloria. El Señor Jesús, hermanos. Por Él ustedes están aquí. Por Él ustedes tienen seguridad de salvación. Por Él ustedes han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Por Él en ustedes habita la plenitud de Dios. Por Él ustedes tienen vida. Por Él han sido salvos. Y Dios se tomó la molestia de preparar obras para que ustedes anduvieran en esas obras para que le honraran con sus vidas. Por Él y por Cristo. Por Él, hermanos, ustedes tienen seguridad de salvación porque Él está arriba en los cielos, intercediendo todos los días por ustedes, como nuestro gran sumo sacerdote que es. Siempre está intercediendo por ustedes como creyentes. Cristo, hermanos. Y solo Cristo merece la gloria y la honra de su iglesia. Hermanos, gloria a Cristo. Apliquemos rápidamente la enseñanza de hoy. Bueno, hablamos de los medios de gracia. Se puede decir de los medios de gracia que promueven la fe y la vida cristiana. Hermanos, por eso les digo, si la iglesia se va a congregar, ¿por qué te quedas? No has entendido entonces lo que es la gracia. Ustedes pueden ver personas aquí que están en cierto tiempo y después no aparecen más. No has entendido qué es la gracia. Ni idea. Necesitas venir a aprender más de la gracia. Ven a aprender más de la gracia. Aquí tienes pastores que te pueden enseñar si no entiendes lo que la gracia es. No te conformes con saber que es el regalo inmerecido de Dios cuando tú no aplicas eso en tu vida. Si la gracia aparece, corre a buscarla. Si la iglesia llama a que nos congreguemos, ven a congregarte. No te quedes. Si no has comprendido, quédate, porque no lo has comprendido. Pero como pastor, necesito que los miembros de la iglesia aprendan lo que la gracia es. Y necesitamos que estas personas que no entienden la gracia, entiendan la gracia. Entonces, mis hermanos, medios de gracia. Es para eso, para que ustedes crezcan. Y hemos dicho que la meta nuestra es parecernos al Señor Jesús. Y es con la gracia.
Y es aferrándonos cada día a la gracia que ustedes van a crecer. Promueven la fe y la vida cristiana. Además fomentan la esperanza cristiana a los medios de gracia. Hermanos, son dádivas del cielo. Se te está dando algo para tu beneficio espiritual, para tu vida. Tienes que tomarlo. Gracias a Dios. Que dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. No te dio la opción a ti de que la tomaras o no, porque no la ibas a tomar. Que ha dado, ya te lo dio. Y si te lo dio, no hay opción de que tú digas sí o no, ya te lo dieron. Que ha dado a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya tú no te vas a perder, creyente. Este te dio a su Hijo. Entonces es importante que tú comprendas lo que implica estar en Cristo ahora. No rehuses la gracia. Porque el resultado final de yo estar aferrándome a los medios de gracia es una vida de comunión con Dios, una vida de amor a Dios y una vida de amor al prójimo también. Así que el llamado que les hago en esta primera porción de aplicación es que comprendan la gracia. La gracia te debe poner en práctica. Si no la pones en práctica, no has entendido la gracia. Ahora, en nuestra santificación debemos esperar que haya un progreso. Unos irán más rápido que nosotros, otros irán más lento, pero hay un progreso. ¿Por qué hay un progreso? Porque yo todos los días me agarro de la gracia, de los medios de gracia que Dios me ofrece. Yo entiendo lo que significa para mí eso. Hermano, sí, vamos a pecar, vamos a fallar. ¿Y quién no ha dicho que eso va a pasar? Pero por la gracia me levanto nuevamente y sigo adelante buscando la comunión con Dios que yo necesito para mi vida. Para mi vida. Progresen, hermanos. Progresen. Porque si son creyentes sí van a progresar. Pero aférrense cada día de la gracia. No rehúsen. No sean sabios en su propio entendimiento. No lo sean, por favor. No lo sean. Porque van a tropezar. Aférrense al Señor. Él es el sabio. Él es el que nos puede ayudar a nosotros. Y dar la sabiduría que necesitamos para tomar la gracia y crecer cada día. ¿Por qué es importante crecer? Porque si yo crezco, hermano, le estaré honrando cada día como Él se lo merece. No rehúsen la gracia, creyente. Aquí un comentarista dice, faltar a la iglesia es como saltarse las comidas. Y tú no vas a dejar de comer porque tu estómago te avisa. Tú no vas a dejar de comer. ¿Y por qué entonces dejas de congregarte muchas veces? Hermanos, usen los medios de gracia. Úsenlos. Busquemos al Señor en los medios de gracia, para que Él fomente la obra de fe, el trabajo de amor y la firmeza de esperanza en nuestra vida, mientras soportamos con firmeza hasta el final de nuestra carrera. Hermanos, a nosotros nos espera la gloria. A ustedes les espera la gloria, hermanos. Esto es seguro. Pero vamos a tomar los medios de gracia para ir creciendo cada día más en medio de este mundo que nos bombardea con muchas cosas que nos quieren apartar del camino de Dios. Aférrense de la gracia, hermanos, porque en esta medida vamos a soportar verdaderamente todos esos embates del enemigo y llegaremos hasta el final de la meta para honrar a nuestro Señor en la eternidad. Dios los bendiga, mis hermanos. Oremos. Amado Dios y Padre, queremos darte gracias en esta noche. Gracias por este tiempo tan hermoso que nos permite compartir en este aniversario que estamos celebrando, Señor. Celebramos este tiempo, 13 años, pero celebramos ante todo la gracia tuya, Señor. Lo que nos diste, lo que nos proveíste a nosotros para salvarnos y darnos, Señor, vida abundante. 13 años en el que tú, Señor, nos has dado tu palabra. 13 años en el que tú nos has ayudado. 13 años en el que la gracia ha estado con nosotros. Ruego para que cada día, Señor, tú derrames más y más lluvia de gracia sobre nuestra vida, Señor. Gracias por todo. Que la gloria y la alabanza siempre sea para ti, Señor. Y permite ahora que podamos seguir disfrutando en este tiempo como iglesia, como hermanos juntos en armonía. Alabado seas por siempre, Señor. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.